Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando al choque total entre Europa y Estados Unidos. Las declaraciones de J.D. Vance hablando sobre una amenaza interna. Decía que lo que le preocupa no es Rusia, no es China, es la amenaza interna en Europa. Ha despertado, apoyas todo tipo de polémicas entre la Unión Europea. Enseguida les contamos la respuesta de Kaja Kallas. Miraremos también a la llamada entre Trump y Putin, una sin duda de las noticias, ya no del día, sino de la semana, que ha desatado el horror en la OTAN, y pendientes también de otra noticia con la que arrancábamos esta misma mañana, con este ataque a la central nuclear de Chernobyl, con las imágenes y también con la respuesta precisamente de Kaja Kallas. Es una de las protagonistas del día de hoy en esta conferencia de seguridad de Múnich. Como ven en sus pantallas, también lo publicaba en su cuenta en X, diciendo que este ataque a Chernobyl, del que acusa a Rusia, demuestra que el presidente ruso, que Vladimir Putin, no quiere la paz en Ucrania. Cuando le han preguntado por qué el líder no se va a adherir al acuerdo de alto el fuego si se alcanza, Kallas ha mencionado el ataque con drones al confinamiento del reactor nuclear de la central nuclear 4 de Chernobyl, presuntamente cometido por las fuerzas rusas en el día de hoy. Ucrania acusaba a Rusia, el Kremlin ha salido al paso diciendo que son provocaciones, falsificaciones. Kallas asume el relato de Ucrania, dice que demuestra que Putin no quiere la paz. El propio Zelensky afirmaba que el escudo de Chernobyl ha sufrido daños significativos. Acusa a Rusia de ser el único estado del mundo capaz de atacar plantas de energía nuclear. Peskov, como les contamos, ha desestimado estas afirmaciones, hablando de provocaciones e invenciones. Kaja Kallas utiliza precisamente este ataque, este incidente. Dice que esto demuestra que el presidente ruso, Vladimir Putin, no busca la paz. Pendientes de Europa, enseguida miramos a más declaraciones de Kaja Kallas en este choque brutal con Estados Unidos, un choque desatado por las palabras del vicepresidente de Estados Unidos. Un J.D. Vance es la máxima representación de Estados Unidos en la conferencia de seguridad de Múnich. Estaba hablando sobre el wokismo en Europa, estaba hablando sobre la libertad de censura, pero esto ha sido lo que más ampollas ha levantado en Europa. Dice que la amenaza no es China, no es Rusia, no es Corea del Norte, no es Irán, no es el eje del mal, no. Dice que hay una amenaza interna en Europa. Estas son las declaraciones de la polémica de J.D. Vance. We gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Unas declaraciones por parte de J.D. Vance que han desatado la polémica, sobre todo con Alemania. Venía a decir, que no hay una democracia en Alemania, ponía en duda, que no se parezca a lo que sucedía hace unos años. Todos nos entendemos. Ha respondido el ministro de Defensa, Boris Pistorius. Dice que las declaraciones de Vance son totalmente inaceptables. Esta es la respuesta de Pistorius, de Europa, de Alemania, a Estados Unidos. Not comment on the speech we heard by the US Vice President. We fight for your right to be against us. That is the motto, one of the mottos of the Bundeswehr, and it stands for our democracy. This democracy that was just called into question by the US Vice President, and not just the German democracy, but Europe as a whole. He spoke of the annulment of democracy, and if I understood him correctly, he compares the condition of Europe with the condition that prevails in some authoritarian regimes. Ladies and gentlemen, this is not acceptable.
This is not acceptable. This is not the Europe, not the democracy where I live and where I conduct my election campaign right now. And this is not the democracy that I witness every day in our parliament. In our democracy, every opinion has a voice. And it makes it possible for parties that are partly extremist, such as the AfD, and they can campaign just as any other party. This is democracy. And if the Vice President had the opportunity to switch on his TV set when he arrived yesterday, he would have seen one of those candidates in primetime TV. By the way, we even admit media that spread Russian propaganda, and the representatives of the federal government answer their questions. Nobody is excluded. But democracy does not mean that a vociferous minority will automatically be right, and they cannot decide what truth is. It does not mean that anyone can say anything, and democracy must be able to defend itself against extremists that try to destroy it. I am happy to live in Europe where this democracy is defended every day against its internal and external enemies. And therefore, I would like to explicitly contradict and oppose the impression that Vice President Vance suggested here, that our democracies oppress and silence minorities. Europa indignada ante estas palabras, ante este discurso del vicepresidente de Estados Unidos. También ha respondido Kaja Kallas, la alta diplomática de la Unión Europea. Dice que es inaceptable el discurso de J.D. Vance y además dice literalmente: fue como si estuvieran intentando pelearse con nosotros. Inquietud, preocupación en Europa ante las palabras de J.D. Vance. Choque entre Estados Unidos y Europa. Esta es la respuesta de Kallas. Vance's address, who basically reminded me that even back in 2014, when they were meant to be, patrollers of the Minsk process, Russia completely refused to have any. At that time, even OSCE, which it was a member of. Mm-hmm. Do you believe that Vladimir Putin is ready to have some kind of, the kind of peace deal, ceasefire deal that I've covered all my career, that involves, peacekeepers, that involves all sorts of steps? Does he still want a viable, independent Ukraine? No. He has been very clear in his goals. Ukraine doesn't exist, and they want to take over the whole of it. They also want to rewrite the security architecture of Europe. So these are all the things that they haven't stepped back from. So, of course, the promises that they have given on their Minsk agreements, they haven't kept the promises. They haven't kept their side of the agreement. So my question is, what makes us believe that they do this time? They only do it if they are under pressure, or if they are afraid of something, and that's why we really need to be strong. This is the only thing that they understand. And just to follow up, you were you seemed in your public comments pretty distressed over the last few days. You said it could be, any quick fix could be a dirty deal. You talked about appeasement. And obviously all the focus is now from the United States, from the head of NATO, I just had him on the air, that Europe has to stand up. There is no option. Do you believe Europe can? What have you been talking to your colleagues about? These are two different things. Everybody around the European table, every European country by now understands that we need to do more for our defense. We need to do more for Ukraine. We have done a lot in terms of supporting Ukraine. We are the biggest supporters of Ukraine. We have provided like 134 billion euros, whereas US share is actually smaller. But in terms of our own defense, we need to do more, because we have been in allies with the US, and they have been saying this, and I think it's a valid point. We need to do more. But the other topic on the side is the war that is going on right now, and whether you are offering to the aggressor
everything he wants and something on top of it as well. If you do so, then it would invite all the aggressors or would-be aggressors in the world. Okay, that works. I will also go for my neighbors' territories, and that is actually detrimental to the world security. So, Florence, do you think what's happening in Europe and the Europa, la preocupación en la OTAN, todo esto a tenor de una de las noticias principales de esta semana, la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin. Les contamos que los pasillos de la sede de la OTAN quedaron vacías tras la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el líder ruso, según informaba The Times este jueves. El diario revela que representantes del gobierno de Reino Unido habían sido advertidos de que algo grande se avecinaba el miércoles por la mañana durante la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Según el periódico, funcionarios estadounidenses dijeron al secretario de Defensa, a John Haley, que el presidente Donald Trump anunciaría algo más tarde en el día. Después de eso, su equipo estuvo comprobando la plataforma Truth Social en busca de cualquier estallido repentino, pero ninguno predijo la tormenta de controversia que venía a continuación. Haley se encontraba en mitad de una rueda de prensa con Mark Rutte, con el secretario general de la OTAN, cuando Trump reveló su conversación con el presidente ruso. Decía que de vuelta en las zonas públicas de la OTAN, los funcionarios desaparecieron para discutir su respuesta o simplemente expresar su horror. Es lo que escribe el diario The Times. Haley y su equipo trabajaron hasta altas horas de la noche en la residencia británica de Bruselas, coordinando la respuesta. Trump, que además hablaba sobre la guerra en Ucrania con el foco en esta conferencia de Múnich, decía que funcionarios estadounidenses y rusos se reunirían en Múnich. Además, que Ucrania también estaría invitada a una cumbre a la que el tablero internacional asiste tras el giro dado en la política exterior de Estados Unidos. La llamada de Trump con Putin y su discurso ha rehabilitado a Rusia en el tablero internacional. Trump destacaba la importancia de las conversaciones en Múnich y apuntaba a la semana que viene. Hablaba de una posible cita clave en Arabia Saudí. Esta es la declaración de Donald Trump. I just want to add to that. We had a very good phone call yesterday with President Putin. It lasted maybe an hour and a half. It was excellent, and I think we went a long way toward getting a solution to the horrible war where so many people are being killed, especially soldiers on the battlefield. At least 1.5 million soldiers have been killed on a ridiculous war that would have never happened if I were president. But we've got a long way to, I think we've got a long way to solving it. Tomorrow there's a meeting in Munich, and then next week there's a meeting in Saudi Arabia, not with myself or President Putin, but with top officials, and Ukraine will be a part of it too. And we're going to see if we can end that war. That war is a horrible war. It's a vicious, bloody war. We want to end it. Precisamente las autoridades de Arabia Saudí han mostrado su satisfacción por la reciente llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, para iniciar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Se han mostrado dispuestas a albergar una reunión presencial entre ambos líderes. En un comunicado dice que el Reino expresa su satisfacción por acoger a la cumbre en Arabia Saudí y reafirmar sus continuos esfuerzos para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Es lo que manifiesta el Ministerio de Exteriores saudí en un escueto comunicado publicado en su perfil oficial en las redes sociales. La diplomacia saudí ha recalcado que ya en marzo de 2022, apenas unos días después del estallido de la guerra, el príncipe heredero y primer ministro del país, Mohammed bin Salman, llamó a Putin y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para ofrecer sus buenos oficios en Riad para alcanzar una solución política. En este sentido, decía que en los últimos 3 años Rusia continuó con estos esfuerzos que incluyeron la celebración de numerosas reuniones sobre este asunto, lo que remachaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí. Volvemos a mirar a J.D. Vance, que también amenazaba con sanciones y acciones militares por el acuerdo de paz en Ucrania. Advertía en una entrevista con Wall Street Journal que Estados Unidos podría atacar a Rusia con sanciones y potencialmente acciones militares si el presidente ruso Vladimir Putin no logra aceptar un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia a largo plazo del país. Vance afirmó que la opción de enviar tropas estadounidenses a Ucrania sigue sobre la mesa si Rusia no negocia de buena fe. Decía, existen herramientas económicas y, por supuesto,
supuesto herramientas militares que Estados Unidos podría utilizar contra Moscú. Hablando sobre cómo podrían resultar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, Vance dijo que cree que de aquí saldrá un acuerdo que sorprenderá a mucha gente. Decía que Donald Trump va a decir que todo está sobre la mesa, hagamos un trato. Hablamos también del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que consideran barreras comerciales, además de los aranceles, así como la manipulación de la moneda, afirmando que su política de dólar fuerte no significa que otros países puedan tener una política débil. En una entrevista con Fox Business decía que Donald Trump quiere un comercio sin fricciones, pero que podría imponer aranceles muy sustanciales, dependiendo de la respuesta de otros países. En este sentido, decía que Trump puede volver a la política de máxima presión contra Irán. Decía que podría terminar en dificultades económicas si sus ventas de petróleo caen al nivel que tenían durante el primer mandato de Donald Trump. Agregó además que Estados Unidos está comprometido a reducir las exportaciones de petróleo de Irán a 100.000 barriles por día. También miramos al presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha confirmado que Ucrania va a participar en las conversaciones de paz con Rusia después de que Kiev y sus aliados europeos advirtieran contra un acuerdo sucio entre Washington y Moscú tras la llamada de Trump y Putin. En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que Ucrania tendría un lugar en la mesa durante cualquier negociación de paz con Rusia para poner fin a esta guerra. Decía, son parte de ello. Tendremos a Ucrania y tendremos a Rusia y tendremos a otras personas involucradas con mucha gente, lo que decía el propio Trump. Cuando le preguntó si confía en Putin, decía que si cree que a Putin le gustaría que ocurriera algo, dice que confía en él en este tema. También miramos otra de las noticias del día. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha informado este viernes que durante la noche se registró una explosión cerca de la antigua central nuclear de Chernobyl, lo que provocó un incendio. En este sentido, apuntaban a que el equipo de la OIEA en el sitio de Chernobyl escuchó una explosión proveniente del nuevo confinamiento seguro que protege los restos del reactor 4 de la antigua central nuclear de Chernobyl, que provocó un incendio. Un dron, como están viendo en sus pantallas, había golpeado el techo del NSC, es lo que apunta la agencia en una publicación en X. Agregó que el personal de seguridad contra incendios reaccionó rápidamente, subrayando que los niveles de radiación se mantuvieron normales y estables. El director general, Rafael Grossi, ha enfatizado que el incidente de Chernóbil y el aumento de la actividad militar cerca de la central nuclear de Zaporilla indican riesgos persistentes para la seguridad nuclear. Dice que no hay lugar para la complacencia. Su agencia sigue en alerta máxima. Ha reaccionado el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, ha comentado la explosión en la central nuclear de Chernóbil que se produjo en la madrugada de este viernes. Decía, no se puede hablar de atacar cualquier infraestructura de energía nuclear por parte de Rusia, por lo tanto, cualquier afirmación en este sentido es falsa. Asimismo, ha destacado que se trata de otra provocación y falsificación, que es exactamente lo que le gusta hacer a Ucrania y de lo que a veces no se abstiene. Previamente, desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, confirmaron que un dron impactó contra la estructura de protección llamado nuevo sarcófago seguro del reactor central nuclear, lo que provocó un incendio en el sitio. En Ucrania, el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, ha señalado este viernes, antes de la reunión sobre una negociación con Rusia para la paz entre Zelensky y dirigentes de Estados Unidos, que los representantes de Ucrania iban a dar mucha información a Estados Unidos sobre el impacto la pasada noche de un dron ruso en la central nuclear de Chernóbil. Decía, les daremos mucha información a nuestros socios estadounidenses sobre el ataque de Rusia a la central nuclear de Chernóbil, sobre cómo lanzan constantemente drones sobre la zona de exclusión, sobre la amenaza que esto supone para la estructura de protección y para la seguridad nuclear. Es lo que escribía Yermak en su cuenta de X. Aludía así al encuentro que Zelensky tenía previsto realizar con representantes estadounidenses en la conferencia de seguridad de Múnich. Precisamente un Zelensky que también llega está este viernes, como saben, en esta conferencia de seguridad para presentar de nuevo sus argumentos ante Estados Unidos en defensa de la independencia de Ucrania. Sin embargo, la agencia Bloomberg informa de que el destino de su país ya está decidido. El medio recuerda que antes de hablar por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó sin rodeos que Ucrania
puede ser rusa algún día. Dice que el significado total de lo que quería decir Trump quedó claro cuando los dos presidentes intercambiaron invitaciones oficiales durante la conversación de 90 minutos que mantuvieron ayer. Decía, olvídense de unirse a la OTAN, olvídense de tropas estadounidenses en el terreno, olvídense de que Ucrania, o decía que Ucrania tendría que ceder territorio que Rusia empezó a conquistar en 2014, es lo que escribe la agencia Bloomberg. Dice que el peor temor de Zelensky, que los términos y condiciones de un acuerdo de paz se estaban acordando a sus espaldas, se estaba haciendo realidad. También hablamos del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Ha dicho este viernes que no cree que se puedan desplegar tropas estadounidenses en Ucrania, aunque ha dejado abierta la opción de negociaciones sobre el asunto. Dice que las negociaciones se llevan a cabo. También ha hablado sobre las fronteras de Ucrania. Este es un mensaje muy claro para Volodymyr Zelensky. Dice que las fronteras todavía no están claras, se pueden negociar. Este es el mensaje de Hegseth. Limit on those discussions. We've been here just simply to introduce realism into the expectations of our NATO allies to incentivize the opportunity for that negotiation. So what those borders ultimately look like, sir, remains to be seen. And I think is part of the discussion that would be had between our president, Zelensky, Putin, and likely Europe's involvement in those discussions as well. Thank you, sir. El gobierno ucraniano, que además ha ultimado un proyecto de acuerdo para proporcionar a Estados Unidos acceso a sus reservas de metales de tierras raras, lo ha transmitido a los funcionarios estadounidenses según medios de comunicación ucranianos. El acuerdo fue discutido por Volodymyr Zelensky y Donald Trump este miércoles. El tema también se abordó durante la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Kiev esta semana. En una entrevista con Fox News el domingo pasado, Trump dijo que había dicho a los ucranianos que quería el equivalente a 500.000 millones de dólares en tierras raras y que ellos básicamente habían accedido a hacerlo para que al menos no se sientan estúpidos. Luego Zelensky publicó en X que los minerales no se entregarían de forma gratuita. Un Zelensky que seguía hablando en las últimas horas advertía sobre los territorios ocupados, conquistados por Rusia. Dice Zelensky que es una línea roja, que esto no se puede debatir, no se puede discutir con Donald Trump. Escuchen la línea roja de Volodymyr Zelensky. Without us will fail because you need Europe and Ukraine to also implement the agreement. So without us at the table, you can agree on whatever, but it will just simply fail because of the implementation is not there. Any quick fix is a dirty deal that we have seen before when it comes to Minsk, for example, and it will just simply not work. It will not stop the killing, it will not stop the war, and it will just continue. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території руськими або не руськими, ще якимось. Сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так, і це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Pendiente todo el mundo de lo que sucede en Múnich. Les contamos que el Departamento de Policía ha confirmado este viernes que 36 personas han resultado heridas después de que un coche embistiera a una multitud este jueves, dejando a un niño entre los gravemente heridos. En una conferencia de prensa, los funcionarios han confirmado que 2 víctimas permanecen en estado crítico, mientras que otras 8 sufrieron heridas importantes. En la misma conferencia, el fiscal Gabriel Tillman ha declarado que el sospechoso admitió haber atacado deliberadamente a la multitud por motivos religiosos. Varios testigos dijeron haberle oído gritar Allahu Akbar y rezar después de su arresto. La investigación está en curso, pero las autoridades están intentando tratar este caso como un intento de asesinato con posibles vínculos con el extremismo islámico. Decía, no queremos sacar conclusiones apresuradas, pero diría que dado lo ocurrido asumiríamos que se trata de un ataque extremista islámico. Volvemos a mirar al secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, pide a Europa invertir en defensa porque la presencia de Estados Unidos en el continente podría no durar para siempre. Dice que papá Estados Unidos no siempre va a pagar la defensa de Europa. Escuchen el aviso de Hegseth. The capability of European countries to step up. And that's why our message is so stark to our European allies. Now is the time to invest, because you can't make an assumption that America's presence will last forever.
Hay estupor en Europa, como demuestran las palabras del presidente francés. Emmanuel Macron ha calificado el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca de electrochoque que debería impulsar a Europa y asegurar su propio futuro y el de Ucrania. Es lo que indicaba en una entrevista con Financial Times. Macron considera necesario un fortalecimiento del continente europeo en materia de defensa y economía. Es lo que apuntaba después de que Trump acordase con su homólogo ruso Vladimir Putin iniciar conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. El jefe de Estado francés ha insistido en que solo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puede negociar en nombre de su país. Advierte de que permitir una paz que sea una capitulación sería una mala noticia para todos, incluido para Estados Unidos. También miramos a la reacción por parte de Ursula von der Leyen, estas reacciones, estas respuestas por parte de Europa, incidiendo en la defensa europea, en que hay que gastar más. Precisamente la propia comisaria, la propia presidenta de la Comisión Europea, se reúne el próximo lunes con Keith Kellogg, el enviado a Ucrania del presidente de Estados Unidos. Se reunirá este lunes en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea. Los países europeos se han quejado de que Estados Unidos no les consulta sobre las conversaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, Kellogg no es una de las 4 personas que Trump ha nominado para dirigir las conversaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo esta semana que los europeos serían responsables de la seguridad de Ucrania después de un acuerdo de paz. Pendientes de la reacción de Europa de este choque frontal, total, con Estados Unidos, las declaraciones de Kaja Kallas, el mensaje de J.D. Vance, que ha despertado la indignación de los principales líderes europeos, la conferencia de seguridad de Múnich, en la que se esperaba hablar de la paz en Ucrania y que, ojo, puede traer un choque, puede traer un conflicto más, en este caso entre dos que eran aliados, al menos hasta hace poco, entre Estados Unidos y Europa. Vamos a hacer una pausa, unos minutos, pero ojo, enseguida programación especial mirando, analizando este choque entre Estados Unidos y Europa. Uno de los deseos de Donald Trump, fragmentar la Unión Europea. Enseguida, los mejores expertos ya en Negocios Televisión.